Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a comenzar con el estudio de la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación. En este primer vídeo veremos el capítulo 1, que recoge los principios generales, el 2 y 3 sobre los derechos a la información sanitaria y a la intimidad, y el 4 sobre el respeto a la autonomía del paciente. Antes de comenzar, comentaros que nos encontramos ante una ley ordinaria, pues las materias que regula no requieren de ley orgánica, y básica, en el sentido del artículo 149.1.16 de la Constitución española, que os recuerdo reserva al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación general de la sanidad. Además, esta ley viene a modificar la Ley 1486, la Ley General de Sanidad. En concreto, los derechos de los pacientes, del artículo 10 que ya vimos aparecían como derogados, y el artículo 11 sobre los deberes. Y una vez comentado esto, comenzamos viendo en el artículo 1 el ámbito de aplicación de esta ley. La presente ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. Resaltar que es aplicable tanto para los servicios sanitarios públicos como para los privados. En el artículo 2 se recogen los principios básicos que articulan esta ley, y que son que la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad, que toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios, y además, el consentimiento que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada se hará por escrito en los supuestos previstos en la ley. Es decir, que se entiende de este apartado que el consentimiento, de forma general, será verbal. Ya veremos en los capítulos 2 y 4 cómo se va a concretar este punto. Que el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles. Que todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito. Que los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud, de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención. Que todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. Y por último, que la persona que elabore o tenga acceso a la información y a la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida. A continuación, el artículo 3 recoge una serie de definiciones, algunas de ellas muy importantes de recordar. Vamos a verlas. A efectos de esta ley se entiende por centro sanitario el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios. Por certificado médico, la declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona. Por consentimiento informado, la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades, después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Esta es una de las definiciones más preguntadas. Recordad, pues, que el consentimiento se presta de forma libre, voluntaria y consciente, y tras recibir la información adecuada. Y las tres definiciones que siguen a continuación, también es importante que las recordéis,
pues también son muy preguntadas y son muy similares y sencillas de confundir entre ellas. Entendemos por documentación clínica el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial. Por historia clínica, el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Y por información clínica, todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. Así que también reseñaros que la documentación clínica es el soporte, la historia clínica el conjunto de documentos y la información clínica el dato. Si recordáis esto, seguro que no confundir las definiciones. Y continuamos viendo alguna más. Se entiende por informe de alta médica el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de este, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas. Se entiende por paciente la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales. Por servicio sanitario, la unidad asistencial con organización propia, dotada de recursos técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias. Y por usuario, en contraposición de la definición de paciente que acabamos de ver, la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria. Y continuamos en el capítulo 2, que recoge el derecho a la información sanitaria. Dentro de esta información sanitaria distinguimos dos tipos: la información asistencial, que vamos a ver a continuación, y la información epidemiológica, que comentaremos en el artículo 6. Así pues, respecto al derecho a la información sanitaria, vemos en el artículo 4 que los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. Ojo que de este primer apartado hay mucha información a memorizar. Por un lado, que el derecho es en cualquier actuación en el ámbito de su salud, y que se reconoce el derecho a la no información. Por lo que si el paciente nos indicase que no quiere ser informado, también hay que respetarle. Por último, pero también importantísimo, que la información asistencial será, como regla general, verbal. Eso sí, dejando constancia en la historia clínica de que se ha facilitado. El apartado 2 recoge las características de esta información clínica, la cual parte de todas las actuaciones asistenciales. Será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones. Y además, en el apartado 3, otro aspecto importante. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información, aunque los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial también serán responsables de informarle. Es decir,
que si bien todos los profesionales son responsables de informarle respecto a la atención que le dispensen, el que garantiza su derecho a la información es el médico. Y seguimos viendo. En el artículo 5, ¿quién es el titular de este derecho? Que como podemos ver, de forma general, el titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él por razones familiares o, de hecho, en la medida en que el paciente lo permita, de manera expresa o tácita. Así que si el paciente no dice lo contrario, se informará igualmente a la familia. Y a continuación, ¿qué ocurre en caso de incapacidad del paciente para ser informado? Vemos en el apartado 2 que en cualquier caso será informado. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades. Y en el apartado 3, que cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho. Es decir, que en última instancia es el criterio del médico el que va a determinar el grado de capacidad del paciente para hacerse cargo de su propia información y la necesidad o no de informar también a sus familiares. Y para finalizar, la única limitación a este derecho, que quiere decir el único caso en el que, siendo capaz el paciente de entender la información asistencial, no se le va a facilitar, que va a ser en el caso de que el médico acredite un estado de necesidad terapéutica. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Esto hace referencia a situaciones en las que el médico considera que el paciente puede empeorar o tener consecuencias perjudiciales por conocer su propia información asistencial, como pueda ser, por ejemplo, al recibir un diagnóstico grave o de muerte próxima sin estar preparado para ello. Ocultar esta información, como podéis entender, será siempre una excepción, a criterio del médico, y como tal, llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente. Y para finalizar este capítulo, como habíamos comentado al inicio, el artículo 6 recoge el derecho a la información epidemiológica. En este caso, los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad, cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual. Antes de pasar al siguiente capítulo, os dejamos un breve esquema que resume lo que tenéis que recordar sobre el derecho a la información sanitaria. Y continuamos viendo el derecho a la intimidad en el capítulo 3, que consta de un único artículo, el 7, el cual nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes. Importante que recordéis que son los centros sanitarios los que garantizan el derecho a la intimidad de los pacientes,
y los responsables de generar un protocolo que garantice el acceso legal a estos datos. Y continuamos con el capítulo 4, sobre el respeto a la autonomía del paciente. Esto se va a llevar a cabo principalmente por dos mecanismos: el documento de instrucciones previas, que se recoge posteriormente en el artículo 11, y mediante el consentimiento informado, que pasamos a ver a continuación, en el artículo 8. Antes de verlo, reseñaros que este artículo es de los más preguntados, por lo que os aconsejamos que memoricéis incluso el número del mismo. Y ahora sí, vemos en el artículo que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso. Esta información a la que hace referencia comprendía, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias, tal como acabamos de ver en el artículo 4. Y a continuación, al igual que para la información asistencial, el consentimiento será verbal, por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa. Importantísimo que recordéis estos tres casos en los que el consentimiento deberá prestarse por escrito: intervención quirúrgica, procedimientos invasores o procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes notorios. Y otros aspectos importantes que recoge este artículo son, en el apartado 4, que todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud. Este apartado es similar al derecho recogido en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad. Y en el apartado 5, que el paciente puede revocar libremente, por escrito, su consentimiento en cualquier momento. Así que también recordar que la revocación del consentimiento será siempre por escrito. Y pasamos a ver en el siguiente artículo, el 9, los límites del consentimiento informado y el consentimiento por representación. Sobre los límites de este derecho, nos dice este artículo que pueden darse dos opciones: que el paciente renuncie a recibir la información, lo cual ya vimos en el artículo 4, que es un derecho de los pacientes, o bien que los facultativos puedan actuar sin necesidad de obtener el consentimiento del paciente previamente. Ambas opciones solo en unos casos determinados. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad, haciendo constar su renuncia documentalmente y sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. Es decir, que aunque no quiera ser informado, se le podrá recabar el consentimiento en estos casos. Y en el apartado 2, la posibilidad de actuar sin el consentimiento del paciente. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento en los siguientes casos: cuando existe riesgo para la salud pública
a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas, siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. Este internamiento obligatorio tendrá que ser comunicado a la autoridad judicial, pues supone la vulneración del derecho a la libertad del paciente, derecho fundamental recogido en el artículo 17 de la Constitución española, por lo que será el juez quien tenga que dictaminar qué prima, si el derecho individual del paciente a la libertad o el derecho colectivo a la salud pública. Y la otra posibilidad es cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o las personas vinculadas, que sería, por ejemplo, el caso de un paciente grave e inconsciente de un accidente de tráfico, al que evidentemente se le van a realizar todas las acciones sobre su salud sin informarle ni obtener su consentimiento. Y continuamos viendo el consentimiento por representación, es decir, cuando una tercera persona da el consentimiento en lugar del propio paciente. El apartado 3 nos dice en qué supuestos será posible. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos: cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permitan hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él. Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente, y así conste en la sentencia. Este apartado hace referencia a las personas que tienen reconocida judicialmente su discapacidad. Y cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión. Ojo que respecto a los menores, no dice que no puedan prestar el consentimiento, sino que no lo harán si no están capacitados intelectual ni emocionalmente. E igualmente, que se tendrá en cuenta su opinión. Y a continuación, el resto de apartados recogen otros aspectos importantes. En el 4, que cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años, no cabe prestar el consentimiento por representación. No obstante, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo. Es decir, que los mayores de 16 años o emancipados prestarán el consentimiento por ellos mismos, salvo en situaciones que supongan un riesgo grave, en cuyo caso sí que deberán prestar el consentimiento sus representantes legales, por ser ellos menores. Otro aspecto importante respecto a los menores y su capacidad de prestar el consentimiento es que para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente, será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. Y finalizamos el artículo con dos puntualizaciones más. En el apartado 6, que en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas, en cualquiera de los supuestos descritos, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial,
en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente. El ejemplo típico de este caso sería cuando por motivos religiosos los padres de un niño no quieran llevar a cabo una intervención necesaria para el menor y se opongan a prestar el consentimiento por representación, en cuyo caso deberá informarse a la autoridad judicial, que será la que decida, salvo que por motivos de urgencia lo hagan directamente los profesionales sanitarios. Y finalmente, en el apartado 7, que el paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo el principio del diseño para todos, para favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento. Y a continuación, el artículo 10 recoge la información básica que habrá de proporcionarse al paciente antes de recabar su consentimiento por escrito, que os recuerdo, hemos dicho será necesario en 3 casos: intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasivos o que supongan un riesgo o inconveniente grave. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente: las consecuencias relevantes que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales y las contraindicaciones. Antes de continuar, por ser este tema del consentimiento del paciente especialmente importante y preguntado, os dejamos un breve esquema resumen con lo más importante a recordar. Y pasamos a ver, en el artículo 11, el otro mecanismo por el cual se va a poder ejercer el respeto a la autonomía del paciente: el documento de instrucciones previas. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante, para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado, para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas, que deberán constar siempre por escrito. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento, dejando constancia por escrito. Así que sencillo de recordar, todo lo que tiene que ver con las instrucciones previas será por escrito, tanto su manifestación como su revocación. Y por último, al tratarse de un procedimiento regulado por cada servicio de salud, es decir, que se gestiona a nivel de cada comunidad autónoma, con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas, se creará en el Ministerio de Sanidad el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Y antes de finalizar, este capítulo recoge 2 derechos más de los pacientes respecto a la información que pueden recibir. En el artículo 12, la información sobre los servicios que tienen disponibles en el Sistema Nacional de Salud. Los pacientes y los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a recibir información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad
y los requisitos de acceso a ellos. Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una guía o carta de los servicios, en la que se especifiquen los derechos y obligaciones de los usuarios, las prestaciones disponibles, las características asistenciales del centro o del servicio y sus dotaciones de personal, instalaciones y medios técnicos. Resaltaros este apartado porque ha sido preguntado en más de una ocasión quién tiene la obligación de dar esa información a los pacientes y usuarios, que será cada servicio de salud. Como nos vuelve a insistir el apartado 3, cada servicio de salud regulará los procedimientos y los sistemas para garantizar el efectivo cumplimiento de las previsiones de este artículo. Y finalizamos este capítulo y este vídeo con el artículo 13, que recoge otro derecho, el de ser informado para poder elegir médico y centro sanitario. Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a la información previa correspondiente para elegir médico e igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes. Y ahora sí, finalizamos este primer vídeo sobre la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de documentación clínica, reseñando, como siempre, los aspectos más importantes vistos, que en este caso son las definiciones que os reseñamos en el artículo 3, el derecho a la información sanitaria, especialmente lo recogido en el esquema, el consentimiento informado, también resumido en el esquema, y las instrucciones previas. Nos vemos en el próximo vídeo.